Hola, muy buenos días para todos. Mi nombre es Juan Carlos Gómez. En el primer caso, pues lo titulo La prueba que midió aquello que no enseñó. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a suponer que estamos en una unidad sobre revoluciones atlánticas del siglo XVIII y que al finalizar la unidad, pues el docente decide hacer una evaluación de selección múltiple con única respuesta y dentro de la misma prueba le va a pedir a los estudiantes que realice un ensayo corto a los estudiantes. El asunto acá es que los estudiantes no tienen claro cuál es el criterio de evaluación del docente. ¿Y qué es lo que sucede? Que a lo largo del periodo, pues estuvieron ensayando a través de debates, a través del análisis de fuentes, a través de exposiciones, pero todo este tipo de actividades que se hicieron en clase, primero, no tuvieron una valoración formal dentro de la materia. Segundo, y no tuvieron tampoco una retroalimentación. Entonces, dentro de los propósitos de la evaluación del para, cómo, en, pues entonces podemos entender que dentro del propósito del está predominando exclusivamente una evaluación sumativa, que la prueba es la que está actuando como ese instrumento final para determinar qué valoración debe tener el estudiante. En el para, eh, pues es que la retroalimentación está ausente. En conclusión, entonces podemos ver que es una evaluación que es muy sumativa, que quizás es formal, que está cuantificando, pero que sigue siendo unidireccional para llevar un resultado terminal o final. En los principios que se evidenciaron o que de pronto estén vulnerados, entonces vemos que nuevamente el docente está intentando medir el aprendizaje solamente al final de la unidad y no a lo largo de la misma, que eh, la evaluación no es un proceso sensible ni tampoco está siendo concertada por parte de los estudiantes y tampoco los estudiantes están recibiendo retroalimentación, no tienen la oportunidad para reflexionar a través del proceso de autoevaluación y tampoco hay unos instrumentos claros que le permitan al estudiante reconocer qué se les va a evaluar, qué criterio es el que se va a potenciar, qué habilidad es la que se va a desarrollar. Entonces, en este tipo de situación, pues se propone que se debe distribuir el proceso evaluativo pues, a lo largo de la unidad, diversificar los instrumentos de evaluación, de manera de que las diferentes actividades también puedan ser incorporadas, que en la construcción de estos criterios de evaluación, pues también participen los estudiantes. En el segundo caso, es el caso que llamo la evaluación sin horizonte o la evaluación sin brújula. Y vamos a suponer que estamos en una clase de filosofía de grado décimo y que los estudiantes deben hacer una coevaluación. En esta coevaluación, el docente sí entrega una rúbrica de calificación, pero no le explica a los estudiantes cómo la deben utilizar. Entonces, nuevamente pasa, los estudiantes se están evaluando mutuamente, pero la rúbrica es diseñada desde los criterios del docente y los estudiantes no comprenden los conceptos o la terminología que hay dentro de la misma. A la final, entonces lo que está sucediendo es que los estudiantes van a utilizar las relaciones sociales que hay entre ellos para determinar la nota final. Entonces, en el cómo y en el para aprendizaje, el docente pues pretende ser democrático para involucrar a los estudiantes en la evaluación, pero tampoco les está permitiendo que su protagonismo sea sensato, sea reflexivo, sea crítico, porque los pares no tienen un criterio definido, simplemente tienen la conciencia de que hay un efecto sumativo dentro de lo que están haciendo. Entonces, dentro de lo que se evidencia y lo que se vulnera es ese desarrollo de la capacidad de autoevaluación. Lo vimos en el caso número uno. Acá el estudiante puede participar, pero no hay un propósito claro para esa participación. Es simplemente cumplir el requisito de la coevaluación. En esta construcción de un proceso sensible y constructivo, desde la neuroeducación, pues un estudiante que tenga esa capacidad de no desarrollarse socialmente con otros estudiantes, pues es el que está en este momento vulnerado. Y ahí para él va a haber un elemento, por decirlo de alguna forma, de injusticia. Pues la intencionalidad que esperaría ese tipo de personas es una neutralidad donde haya confianza y sobre todo pues haya seguridad. Entonces, en este caso, deben haber tres condiciones para que la evaluación realmente tenga sentido, y es que los criterios de la rúbrica se concerten con los estudiantes para que ellos tengan participación, para que ellos sepan cómo se va, para que ellos sepan qué se pretende evaluar, qué se pretende mejorar o qué se pretende pues desarrollar con la actividad. Debe haber un proceso de modelado, es decir, no simplemente basta con que los estudiantes conozcan los criterios, el cómo se va a hacer, sino que realmente sepa cómo aplicar la prueba, que la función formativa esté separada de esa función calificadora, de manera que los pares estén evaluando para aprender. Y en los dos casos, en el primero y en este que acabamos de analizar, pues entendemos de que no hay unos criterios compartidos, no hay una retroalimentación y sobre todo no hay condiciones de equidad.